todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo especial de Ni Reinas ni Cenicientas. Contamos hoy con la presencia de Adriana Benjumea, directora de Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, y con Ana Milena González de Focus, Foro de Mujeres y Desarrollo de la Cooperación Noruega. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. En este momento vamos a hablar sobre un tema de una coyuntura particular, especial para Colombia, como es el tema de la paz. Pero no es simplemente la paz a secas. Vamos a hablar de las mujeres y los procesos de paz en Colombia. Las invito a que veamos la siguiente nota. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. También de la República de Cuba y con el apoyo del gobierno con los insurgentes. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC. Nosotros somos la respuesta a la violencia terrorista del Estado, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Deseamos hacer también del dominio público el anuncio oficial del inicio de conversaciones de paz con el gobierno de Colombia. Me quedo con la pregunta, ¿dónde están las mujeres en estos procesos de paz? Yo creo que podemos recordar lo que fueron los acuerdos de los años 50, al finalizar la violencia, con mayúsculas, cuando el Partido Liberal y Conservadores firmaron el gran pacto de la exclusión llamado el Frente Nacional. No solamente se excluyó el movimiento social, sino que se excluyeron a las mujeres. Luego vinieron otros procesos entre el gobierno del presidente Belisario Betancur en 1984 con el movimiento 19 de abril, M19, con el Partido Comunista de Colombia, ML, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, y con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hubo avances, hubo propuestas muy interesantes. En ese proceso surge la Unión Patriótica, surge la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, surge el Gran Diálogo Nacional. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estaban las mujeres? Y luego en los acuerdos de 1990-91, igual aparece la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución. ¿Dónde estaban las mujeres? Y ya en el año 2000, entonces, posterior a todos estos procesos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 1325, resolución que está sonando mucho en este momento. Dice, esta resolución nos habla de la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisión en materia de prevención y solución de conflictos.
e insta a los Estados miembros para que promuevan esa participación de las mujeres. La pregunta es, ¿cómo está con respecto a esa participación de las mujeres en este momento Colombia en el proceso que se inició en Oslo, que continúa en La Habana? ¿Qué tenemos en este momento con respecto a esa participación? Bueno, yo creo que la pregunta por dónde están las mujeres es una pregunta muy pertinente en este proceso de paz. Creo que cuando se tiene claro que las mujeres nunca hemos hecho parte de los pactos, sino que hemos sido las pactadas en esta sociedad, entendemos que efectivamente ha sido excluida, como en este caso del actual proceso de paz. ¿Qué vemos nosotras desde las organizaciones de mujeres y en particular desde la Corporación Humanas? Hay dos partes sentadas en la mesa. Ambas partes, tanto el gobierno como las FARC, tiene a los varones, tiene a los hombres sentados en la mesa y efectivamente ambas partes han puesto dos mujeres cada uno, con alguna, digamos que con algún interés político cada lugar de cuál es el papel o cuál es la ganancia que les da las dos mujeres que tiene el gobierno nacional y las dos mujeres que tiene las FARC. Es complicado, ninguna es negociadora principal además. Y una cosa muy interesante y muy diciente también de esta sociedad es que recientemente un medio de comunicación pone una portada muy grande y dice, aquí están los hombres de la paz, ¿sí? Y a mí me parece muy importante empezar este diálogo diciendo que las mujeres no somos invisibles, sino que somos invencibles. Creo que así lo han dicho muchas organizaciones de mujeres y que en este proceso de paz queremos estar, estamos desde la sociedad civil exigiendo efectivamente la participación que es obligación del Estado en este caso. Milena, ¿tú qué nos dices sobre esa participación de las mujeres en este proceso? Yo creo que no es un caso exclusivo de Colombia, digamos que en términos generales hay una exclusión de la participación de las mujeres en los procesos de negociación. Colombia no sale de esta dinámica. También hay una exclusión del rol de las mujeres como negociadoras, digamos como facilitadoras de la negociación, que ese también es un rol muy importante y que de alguna manera lo marcan algunos de los mecanismos que Naciones Unidas plantea, pero mundialmente también estamos metidas en una dinámica, de una lógica cultural que privilegia la participación de los hombres y asume que son los hombres los que pueden representar al conjunto de la humanidad, desconociendo a más de la mitad de la población. En el caso colombiano, como bien lo mencionabas al principio, digamos, la historia de las negociaciones que hemos vivido no es diferente a la de ahora, digamos que en el sentido de la participación de las mujeres. Creo que las mujeres han estado en muchos escenarios allí, han jugado roles muy importantes. Para el proceso de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, las mujeres también hicieron procesos de organización para poder participar, pero bueno, también tenemos una historia muy larga de conflicto que también hace muy difícil la cohesión de los movimientos sociales y la posibilidad de impactar desde el colectivo de mujeres de manera mucho más contundente, digamos, en el movimiento social y en el gobierno como tal, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora lo que nos dice la senadora Ángela Robledo sobre esta participación de las mujeres en el actual proceso de paz. Hay una ausencia no solo de mujeres en la primera línea de lo que han llamado los plenipotenciarios, los 5 negociadores del lado del gobierno y los 5 negociadores del lado de las FARC-EP, hay una ausencia absoluta, digamos, no solo digo yo de las mujeres, sino de la perspectiva de la mujer, de lo que ha significado para muchas mujeres en Colombia ser hoy en día las principales víctimas de la violencia, víctimas casi con, digamos, con un agravante, como lo dice la Corte Constitucional, porque reciben el peso de la pobreza, porque reciben el peso del desplazamiento y porque reciben el peso de la guerra muchas veces en su propio cuerpo. Entonces hay una total ausencia de esa perspectiva, digamos, femenina, y yo diría que allí están negociando los guerreros materiales, ¿cierto? Y los guerreros simbólicos, que han sido muchas veces pues, los gobernantes colombianos. La
resolución 1889 de 2009 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros, los órganos de las Naciones Unidas, los donantes y la sociedad civil a que aseguren que el empoderamiento de la mujer sea tenido en cuenta en las evaluaciones de las necesidades y la planificación después de los conflictos y en los consiguientes desembolsos de fondos y actividades programáticas, incluso realizando análisis transparentes y el seguimiento de los fondos asignados para atender las necesidades de las mujeres en la etapa posterior a los conflictos. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Estamos construyendo 100.000 casas. Están haciendo una casa y con ella la ilusión. La dignidad ya tiene agua y la familia calor. Vamos a cambiarle la vida a 500.000 colombianos. Están haciendo una casa y con ella el amor. Construyendo casas, generamos empleo. Porque con un techo la vida cambia y con las paredes. Entra a www.100.000viviendasgratis.gov.co y podrás ver los avances de las obras en cada municipio. Haciendo casas cambiamos vidas. Gobierno de Colombia está cumpliendo. Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos. Este domingo en Deisa Rayo entrevista Leonor González Mina. Los nietos míos, los bisnietos de muchas personas logren tener paz. La negra grande de Colombia. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Deisa Rayo entrevista. Domingo, 5 de la tarde. Canal Capital. Televisión más humana. Hola Dorita. Hola Laurita. Imagínese que es que a este niño le pusieron una tarea de unas fotos. ¿Unas fotos de qué? La fotosíntesis, mamá. Eso. ¿Será que me puede prestar el computador? Claro, sí. Gracias. Tan útil como un jardín botánico es tener un computador o tableta en casa. Porque conectado a internet aprendes biología, ayudas a tu familia y sin volver tu casa un jardín. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. ¿Por qué es importante que las mujeres hagan parte de la mesa de negociación? Para mí es importante porque ellas también tienen, como le diera yo, un derecho constitucional y tienen que hacerlo, claro, lógico, ya deben de participar. Por el mismo hecho de ser mujeres, entonces dice, como es algo más pasivo, más calmado, entonces amerita más a la gente como que les escuchen porque van como con un ambiente más pasivo. Porque nosotros somos la misma paz en la medida que encarguemos de en común acuerdo nuestros hijos, los formemos, los eduquemos y le demos lo mejor, el amor. Porque es necesario tener una opinión femenina dentro de todo este gobierno masculino. Por la igualdad de géneros, sí, y porque la mujer también es importante de que dé ideas y aporte a esta sociedad. Opino que como es una negociación de paz, estamos todos implicados. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar ahí pendientes de este proceso que es tan importante para todos. Pienso que nosotras contribuimos mucho a la sociedad con la crianza de nuestros hijos y es importante nuestro punto de vista. Porque todos unidos con los mismos pensamientos y con la idea de llegar a ser muy grandes, tenemos que lograr la paz. Además, la mujer siempre ha sido como un poquito relegada, ¿no? Y es hora de que nosotros también participemos. Porque creo que son las más afectadas dentro del conflicto armado, porque son ellas que terminan siendo cabezas de familia en muchos casos. Entonces tienen que estar obviamente muy presentes por cuidar de sus hijos y de ellas. Bueno, tal como vemos en la reportería callejera, somos conscientes de la necesidad de la participación de las mujeres.
en estos procesos de paz. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que hace falta para que las mujeres participen en estos procesos? Bueno, yo creo que indudablemente pues una mayor voluntad política. Yo creo que no es presentable que el gobierno nacional y el presidente Santos, que además el gobierno colombiano ha sido miembro transitorio del Consejo, del Consejo de Derechos Humanos, se ha comprometido, del Consejo de Seguridad, se ha comprometido con las resoluciones del Consejo de Seguridad, se ha comprometido con los derechos humanos y no plantee la participación de las mujeres en este proceso de paz como un derecho, porque además no es solamente una necesidad, es un derecho de las mujeres y no está así en la agenda del gobierno nacional. Además firma una política pública de equidad de las mujeres y no vincula a las mujeres como negociadoras principales. Pone dos mujeres importantes con un perfil interesante, una mucho más en la línea del gobierno, de defensa de los militares, internacionalmente ha sido vocera de los derechos de los militares, una un poco más con una línea más social si se quiere, pero ninguna de las dos aparece como vocera principal. Y fuera de eso, en los procesos de participación, que son obligación del gobierno nacional con respecto a la sociedad civil, pues tampoco se ha pronunciado ni para la sociedad en general, ni mucho menos para las mujeres. Entonces sí, pues yo sí considero, y desde las organizaciones de mujeres hemos considerado que al primero que les es exigible que plantee mecanismos para la participación de las mujeres es al gobierno nacional y que es evidente que no hay una voluntad para que así sea. Bueno, pero ¿no creen ustedes que ha habido, pues sí, una falta de respuesta por parte del gobierno, por parte del Estado, en realmente a esto que convoca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con las resoluciones? Pero podríamos decir que también ha fallado el movimiento social y el movimiento de mujeres. O sea, ¿qué le ha hecho falta realmente? Mira, yo creo que hay una importante responsabilidad en el Estado, porque en tanto el Estado colombiano es miembro del Consejo de Naciones Unidas, ha estado durante este año como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, cumple con una serie de pactos internacionales que debe materializar en acciones concretas en el caso colombiano. Frente al tema de la resolución 1325 y subsiguientes, que son las resoluciones que hablan de las mujeres en el tema de la paz, habla de la violencia sexual en el conflicto armado, no ha habido una definición clara ni de este gobierno ni del gobierno anterior respecto a qué instancia le compete realmente hacer efectivos, digamos, esos pactos internacionales. En momentos se ha mencionado que es una responsabilidad de la Cancillería, en otros momentos que es una responsabilidad de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Entonces, mientras no se defina la instancia que está a cargo de esto, es muy difícil también que el movimiento de mujeres y el movimiento social demande la aplicación concreta de esta medida. Eso por un lado, y por otro lado porque hay cosas que se dan de manera paralela y que son un poco extrañas. Comparto el planteamiento de Adriana en el sentido de se da un proceso de, digamos, una fase exploratoria de la negociación política del conflicto, paralelo a la formulación de una política pública de equidad para las mujeres, y si una mira un poco esa política pública, encuentra que hay una perspectiva más de pensarse a las mujeres como víctimas en el conflicto, pero no como constructoras de paz. Digamos, desde la misma política es necesario pensar que las mujeres tenemos un rol de actoras políticas, que las mujeres colombianas han tenido un rol importante de actoras políticas y que deben ser reconocidas, pero hay dos elementos que juegan en vías un tanto diferentes que no están suficientemente armonizados. Digamos, si eso pasa en el gobierno y en el Estado, que es quien tiene la responsabilidad, obviamente eso tiene impactos en el movimiento social. Digamos, hay diferentes análisis en el movimiento de mujeres de quienes
consideran que es necesario hacer mucho más fuerza en el tema de justicia, de quienes consideran que hay que hacer fuerza en el tema de paz y que eso implica discutir lo de justicia, que no significa impunidad cero tampoco, pero que habría que discutirlo. Hay muchas visiones allí que también tienen que ver, bueno, con el contexto político y con las posiciones, las diferentes posiciones del movimiento de mujeres, que no es una posición única, ¿no? Bueno, escuchemos ahora lo que desde el Legislativo nos dice Ángela Robledo. Parte de lo que se ha analizado en términos de cuáles son los espacios de participación de las mujeres, quizá le hemos apostado mucho a la participación social en la reivindicación de derechos y eso resulta fundamental. En el tema del reconocimiento, ahí ha habido avances, menos en el tema de la redistribución económica, ahí hay que trabajar mucho más, pero dar el salto de pasar muchas veces de una participación política en escenarios comunitarios o barriales a entrar al espacio de la participación representativa política, todavía ha habido enormes dificultades. No solo tiene que ver con las reivindicaciones históricas de las mujeres, sino con que los partidos políticos en Colombia siguen siendo unas máquinas patriarcales que de manera explícita o implícita generan muchísimos obstáculos y dificultades para que las mujeres podamos estar en los consejos, en las asambleas, en un gabinete nacional, departamental o municipal, no solo, como diría María Emma Wills, incluidas, sino también representadas. Yo creo que hay un enorme reto para las mujeres y si bien esto tiene que ver con las condiciones en las cuales quedó el marco, digamos ese marco para la terminación del conflicto, también tiene que ver con que nosotras tenemos que ser muchísimo más arriesgadas para tomarnos ese poder. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. Moi je rêve que je suis dans tes bras et qu'à l'oreille tu me parles. Cuando era niña, cuando era adolescente, los libros me salvaron de la desesperación. Eso me convenció de que la cultura era el valor más alto. Simone de Beauvoir, escritora. Canal Capital, televisión más humana. La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad. Y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda. Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente. Mi policía y yo, con un mismo corazón. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Hoy acá en el Parque de las Periodistas nos reuní las mujeres de distintos sectores que nos hemos llamado Mujeres por la Paz, que nuestro propósito es empezar a movilizarnos, a hacer acciones contundentes para que se termine el conflicto realmente y para que la mesa de negociación tenga éxito. Hoy las mujeres hemos decidido salir un día después de la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno y las FARC, exigiendo también un poco que en voz de mujeres comencemos a hablar del tema de paz con justicia social, es decir, que si las mujeres no estamos en el escenario de la mesa, no habrá una real paz, una construcción desde la base, una construcción de alguna otra forma de la solución de las problemáticas más agudizantes que tiene este país. Somos mujeres de más de 23 organizaciones, vienen mujeres de diferentes partes del país y entonces hemos decidido que tenemos que participar en este proceso de paz. Siempre hemos estado. Muchas de nosotras hemos estado desde hace décadas luchando por la paz de Colombia y entonces aquí venimos artistas, mujeres en situación de desplazamientos, feministas, dirigentes, muy importantes y estamos aquí todas por la paz de Colombia. Lo cultural y lo simbólico también trascienden a un poco de decirle a la gente que camina todos los días por el centro de Bogotá, las mujeres estamos exigiendo un espacio en esta mesa de diálogo. Entonces mucho más de alguna otra forma reiterativos, mucho más imaginativos, mucho más de nosotras, ¿sí? No es el discurso típico de las mujeres en
una plaza, sino es el discurso simbólico de las mujeres, de alguna otra forma irrumpiendo en el escenario público de la ciudad de Bogotá. Pensamos que es muy importante que el proceso siga, que además las partes saben que tienen diferencias profundas y grandes, pero que la mesa de negociación tiene que ir acercándolos. Entonces, en ese sentido, las mujeres hemos dicho, uno, somos las mayores víctimas en el marco del conflicto social armado de violencia física, psicológica y sexual por parte del control, por ejemplo, que tienen grupos paramilitares y muchas veces las fuerzas militares en varias zonas del país, pero también por el tema del marco, en el marco del desplazamiento forzado que ha sufrido miles de pobladores a nivel nacional. Las mujeres somos el mayor, de alguna otra forma, cúmulo de esa población desterrada de sus territorios. Pero aparte de eso, en el marco también del conflicto social armado como problema fundamental está la feminización de las pobrezas. Hoy las más pobres de los pobres somos mujeres, ¿sí? Pero aparte de eso no tenemos la garantía de acceso ni a salud, no tenemos la garantía de acceso a la educación, porque la mayor tasa de analfabetismo también está entre nosotras. Solicitar a las partes que no se paren de la mesa, solicitar que puedan acordar un cese al fuego lo más pronto posible, en aras también de la protección de la población civil, pero también en aras de la protección del proceso. También pensamos que es una oportunidad histórica que si fracasa sería muy lamentable para el país y doloroso los próximos años que vienen. Entonces todos estos propósitos nos han unido. Bueno, yo creo que notamos participación de las mujeres en diferentes instancias, en la cuestión económica, en la actividad cultural, en la educación, etcétera, etcétera. Yo creo que no podemos negar avances de todas maneras porque la misma resolución es un avance para la participación de las mujeres. Existe en Colombia una serie de organizaciones de mujeres que trabajan por la paz, destacadas lideresas. ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿a qué se debe que ese desconocimiento, o más bien que ese reconocimiento no tenga la dimensión que debiera tener, teniendo en cuenta ese trabajo cotidiano de las mujeres? Yo creo que es un trabajo que empieza, no solo, claro, uno al gobierno le exige voluntad política, pero es un trabajo que empieza en la sociedad desde lo más mínimo. O sea, es muy difícil pensar que la sociedad normaliza el hecho de que las mujeres no están, pero también es explicable cuando en las familias el que toma las decisiones es el señor de la casa, cuando en un grupo de Junta de Acción Comunal pensamos que el líder es el señor y que las mujeres tomamos nota o somos las secretarias. Entonces es una sociedad que se acostumbra a invisibilizar a las mujeres y le parece normal, ¿sí? Y lo normaliza desde el gobierno, lo normaliza desde los medios de comunicación, lo normaliza desde un proceso tan importante como este. Entonces sí creemos, claro, las mujeres hemos ido a la calle, las cosas que tenemos, las cosas que hemos logrado ha sido por los movimientos de mujeres, no porque la sociedad ha dicho o veíamos en la nota, sí, también tienen derecho, o sea, no hay una respuesta contundente. ¿Cuál sería la duda? ¿Sí? Tienen derecho en igualdad de condiciones, así lo dice la Constitución. ¿Cuál sería la duda? No, es muy importante por una voz femenina, ¿sí? Entonces tendríamos que decir que los hombres participen porque es muy importante tener una voz masculina, ¿sí? Creo que es necesario que la sociedad vea más a las mujeres. Creo que las mujeres hemos estado en los medios de comunicación, hemos estado en la calle, hemos estado en los procesos, hemos participado, pero sí pareciera más sencillo invisibilizarlas, pareciera más sencillo poner a los hombres de la paz, a los hombres que participan. Entonces sí, creemos que no solamente para el proceso, creemos que es un trabajo que se hace desde la calle, desde la casa, desde lo laboral, como, no, es que ellas también saben, no, es que ese también está sobrando, ¿sí? Creemos que es un poco una visión más, una democracia que no es posible si no tiene también las voces de las mujeres, si las mujeres no están participando de ese proceso. Entonces, es como enseñar y cómo aprender también desde las cotidianidades, porque si no se aprende desde las cotidianidades, seguirá pasando que en el proceso de paz es normal que no estén las mujeres. Y Ana Milena, ¿cómo lo ve? Mira, coincido con Adriana, creo que es un asunto de la cultura, de la lógica patriarcal, en la que son los hombres quienes tienen la vocería de la sociedad como tal y que no se ha reconocido ni aquí ni en otras latitudes el rol de las mujeres. Digamos, algunos países han hecho algunos avances en ese sentido,
pero en el caso de Colombia todavía nos falta mucho camino por recorrer. Las mujeres colombianas desde diferentes expresiones han tenido acciones políticas en contra de la guerra y en favor de la paz desde hace ya más de una década, por decirlo menos, digamos que han venido movilizándose, no solamente en Bogotá, sino también en muchas regiones del país, pero no se reconoce y por eso hacíamos mención a que hay una visión de las mujeres como víctimas en el conflicto, cosa que es muy cierta, pero que también hay que incorporarle una visión de las mujeres como actoras políticas que también tienen propuestas, no solamente para pensarse sobre las mujeres, sino que también tienen propuestas de país. Creo que eso es muy importante porque a veces hay como la percepción de que los grupos de mujeres trabajan solo los temas de las mujeres. Las mujeres también tienen apuestas de país y eso es importante que la sociedad aprenda a reconocerlo y a visibilizarlo y que las mujeres tengan la posibilidad de expresarlo también. Bueno, y sobre esto vamos a ver qué nos dice Ángela Robledo. El gobierno de Santos, como suele hacerlo, incumple. Hace algunos meses aquí, en el Palacio de Nariño, cuando se lanzaba la política nacional, la política pública nacional de mujer y equidad, se comprometió con las mujeres a que nuestra voz y nuestra perspectiva iba a estar presente en el proceso de paz, en esta segunda fase en La Habana. Nada ha ocurrido. También en la reunión que tuvimos las comisiones de paz de Senado y Cámara hizo ese compromiso cuando de manera expresa las pocas mujeres que hacemos parte de las comisiones de paz de Senado y Cámara se lo pedimos y se lo exigimos y allí no ha habido una claridad. Quizá también ha faltado un movimiento mucho más fuerte de nosotras las mujeres. Ha habido plantones, el evento reciente que hubo de Mujeres por la Paz, las movilizaciones en muchos lugares de Colombia, pero quizá lo que necesitamos es una exigencia contundente en la calle, a través de una movilización clara que le exija al gobierno y a la guerrilla que las mujeres y nuestra perspectiva, esa que cotidianamente construye la paz, esté allí en La Habana. Ya regresamos con Ni Reinas ni Cenicientas. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Canal Capital, televisión más humana. Esta semana en El Espejo, martes, Leo Comics 2, cineasta de animaciones experimentales, urbanas y únicas. Los que buscamos un estilo, a veces nos toca jugar con ese tipo de artilugios. El jueves, Sargento García en El Espejo, cantante y artista audiovisual que estrena sus últimos videoclips en Canal Capital. Soy salsa muffin vecina. Porque Bogotá es cine. El Espejo, martes y jueves, 10:30 de la noche. Solo aquí, por Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Ni Reinas ni Cenicientas. Las mujeres somos importantes en el proceso de paz porque somos más del 50% de la población colombiana, pero además de eso porque hemos sido invisibilizadas históricamente en Colombia en el marco también de la participación en la supuesta democracia que existe en este país. También hay mujeres que participan en la guerra, pero también hay un número inmenso y muy grande de víctimas de la guerra. Entonces creemos que esto también nos da como una voz ética para hablar, bueno, los estragos que la guerra deja, lo que nos ha tocado a nosotros reconstruir en medio de la guerra, además tantos años, un conflicto tan largo y tan prolongado, pues deja muchas secuelas en las mujeres, en sus familias, en sus entornos. Entonces creemos que somos una voz autorizada para aportar al proceso. Pues es que si las mujeres no estamos, no puede haber paz, no puede haber democracia, porque la paz no es solamente que se sienten a resolver el problema de la guerra, también hay un problema de la justicia, y entonces las mujeres, también hay un problema de reconstituir el país democrático. Necesitamos que en este país acabar con la inequidad, entonces las mujeres tenemos que participar del todo al todo.
La paz no culmina con la dejación de las armas, sino que sigue un proceso de construcción, un proceso que la agenda, que los acuerdos se cumplan, y creemos que en esa parte podemos cumplir un papel importante, pero también en las mismas mesas podemos tener una opinión calificada sobre los temas y sobre lo que está pasando. Si nosotras no podemos participar de la mesa de diálogo, ¿cómo podremos realmente viabilizar una solución a sus problemáticas que fueron las que atañeron el conflicto que hoy vivimos entre una insurgencia, entre la sociedad civil en su conjunto y entre el Estado? Para la construcción de la paz vamos a ser fundamentales, o sea, nosotras las mujeres podemos sembrar bases de reconciliación, bases de reencuentro entre los colombianos y colombianas, el trabajar porque la paz tenga una sostenibilidad, porque las mujeres seamos un sustento también político, ético. Yo creo que la esperanza que tenemos sobre todo es decirle a la gente, aquí estamos, nos estamos también nosotros comprometiendo, estamos sentando la base de decir, apoyamos hoy la mesa de diálogo que se abre entre las FARC, lo más posible entre el ELN y el Estado, pero queremos hacer mención de que nosotras estamos con la voluntad de participar, pero sobre todo con la voluntad de construir. El Estado tenga una política de paz a largo plazo, que no crea que ahorita si se silencian los fusiles terminó todo y ya se olvidaron de todo. Creemos que es evitando nuevos conflictos, evitando que se formen nuevas formas de violencia, que pueden no ser guerrilleras, sino ya delincuencia común, pero que es muy grave para toda la población y especialmente para las mujeres y los niños y los jóvenes y las jóvenes. En fin, ese es el proceso que habría que empezar a construir, que no depende de los que están allá negociando ni de los guerrilleros, sino que depende ya de nosotros, la sociedad civil. El mensaje es lo que dicen las consignas: terminemos la guerra, construyamos la paz. Bueno, y hemos hablado digámonos, del marco internacional con la resolución 1325. ¿Qué nos dice la Constitución colombiana sobre la participación de las mujeres, que de hecho habría que ampliarla y llevarla a la participación en una mesa de negociación, en un proceso de paz? La Constitución política colombiana es como un referente en América Latina en términos de la lógica de Estado social de derecho y de una serie de avances en esa dinámica. Pero también digamos que es una constitución a la que hay que hacerle muchos análisis, en el sentido de que deja una serie de cosas mencionadas, pero que no necesariamente están suficientemente desarrolladas. Y una podría afirmar allí que en materia de participación de las mujeres, el único desarrollo legislativo concreto en esa dinámica ha sido la ley de cuotas. De ahí en adelante no ha habido mayores avances, y que una constitución que plantea la paz como un derecho y un deber para todos los colombianos y colombianas, pues no se concreta a la hora de una mesa de negociación. Sí, es un elemento que uno puede decir, sí, hay una serie de cosas en la constitución política, hay muchas otras que le faltan también, pero que en materia de la visibilización de las mujeres no necesariamente es la herramienta que ha logrado realmente concretar eso. Hay también responsabilidades en el legislativo, digamos, hay otros escenarios que también tenían que hacer desarrollos legislativos para que esto fuera una realidad, el espíritu amplio de la Constitución. Yo coincido con Ana Milena, sin embargo yo creo, también como abogada, no solamente como directora de una ONG, sino también como desde mi formación profesional, que un Estado social de derecho, con la Constitución que tiene, tendría que ser suficiente para tener de punto de partida la participación de las mujeres en estos procesos. Para mí, con un postulado abierto, como es el artículo 22, frente al tema del derecho a la paz, y con el artículo 13, que habla de la igualdad, no solamente de la igualdad formal, sino la igualdad material, tendrían que ser suficientes para que el Estado colombiano garantizara la participación de las mujeres en los procesos de paz, en los procesos de elección popular, o sea, como en todas las demás esferas. Entonces sí creo que hay una carta de navegación que es general, eso es cierto, que le faltan muchas cosas por mejorar, pero creo que constitucionalmente estarían dados todos los elementos para que hubiese mayor voluntad política, mayor compromiso del legislativo, del ejecutivo, de legislar y de ordenar el gasto público, la participación, todo lo que es de su competencia,
a favor de las mujeres, teniendo en cuenta que las sociedades históricamente, y Colombia está ahí, tiene una deuda con las mujeres. O sea, no es gratuito que en Colombia las mujeres no siempre hayamos podido votar, no hayamos tenido siempre derechos a la educación, a la decisión sobre los bienes. Entonces, sí creemos que la Constitución sería suficiente para garantizar los derechos de las mujeres y para compensar esa deuda histórica que los gobiernos, y que en este caso el gobierno colombiano tiene con las mujeres. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque tenemos a la luz la resolución 1325, que es de la que más echamos mano, y la 1889, que es mucho más específica ya en el tema de la participación de las mujeres en estos procesos, porque aquí digámonos que se vincula el papel del Estado, el papel del gobierno, las organizaciones sociales, la cooperación internacional, pero también tendríamos que entender que esto es un proceso. Las organizaciones de mujeres también están en procesos, pero yo tengo una inquietud, porque la pregunta es, ¿cómo hacer para que se cumpla realmente esta resolución 1325? Pero en lo que tiene que ver con respecto a la cooperación internacional, por ejemplo, y en lo que también tiene que ver el gobierno, a lo que se le está apostando es a proyectos, es a actos, pero no a procesos que realmente le den una articulación al movimiento de mujeres y que a su vez empodere y le dé autonomía a las mujeres para llegar a estos escenarios tan importantes. Bueno, desde mi posición como organización de mujeres yo diría dos cosas. La primera es que existen en Colombia grupos de mujeres y redes de organizaciones de mujeres haciéndole seguimiento a la resolución 1325, diciendo esta resolución es vinculante para el Estado colombiano, hace unas exigencias y estamos aquí vigilando que efectivamente las cumpla. El gobierno colombiano en su momento no siempre lo ha hecho, ha entregado informes reportando avances efectivamente en el tema de resolución 1325, sobre todo cuando se dio todo el proceso de desmovilización. Entonces ahí reportó, por ejemplo, políticas de reinserción, desarme y rehabilitación para mujeres excombatientes. Entonces sí creemos que ahí pues sería visibilizar mucho más lo que vienen haciendo organizaciones de mujeres y redes de mujeres con respecto al seguimiento a todas las resoluciones y particularmente a la resolución 1325 en el tema de paz y seguridad. Con respecto a la cooperación, bueno, nosotras como organización de mujeres recibimos recursos de la cooperación. Sí creemos que es un reto en este momento, un momento importante para la cooperación internacional en Colombia, de cómo se organiza de cara a un proceso de paz, cuáles son las apuestas, qué es lo que le interesa a la cooperación que este país también avance, cuál es la agenda que la cooperación internacional va a apoyar. Y creo que ahí el tema de la paz, de la autonomía de las organizaciones, de la participación de las mujeres, tendría que ser un punto central de discusión en la agenda, un poco de cara, como tú lo dices, de cara a procesos y no de cara a acciones puntuales, porque en este momento la agenda mediática está volcada en La Habana y está volcada en lo que dice el gobierno, en lo que dice de la calle, en lo que dice algún enviado de las FARC, pero el proceso de paz es mucho más que eso. Estamos en una agenda de diálogo. La paz no es la mesa de diálogo. La paz es una construcción de una agenda política y social de participación de tierras. O sea, no son gratuitos los 5 puntos que hay en la agenda de La Habana. Esos 5 puntos tienen incidencia, no solamente en los negociadores, sino en la sociedad civil. O sea, ¿qué va a pasar con el tema de las tierras? ¿Cómo va a ser el proceso de participación? ¿Cómo vamos a hablar de la impunidad? O sea, ¿qué le vamos a decir a las víctimas en este país? Entonces creemos que hay mucho por recorrer, creemos que esos son puntos de la agenda, no solamente la agenda del gobierno y la agenda de las FARC, son puntos que la sociedad civil tiene que discutir y efectivamente tendrían que ser los puntos de la agenda de la cooperación, es decir, ¿a qué le vamos a apostar en este país? Porque efectivamente el clamor de esa sociedad no es un diálogo solamente y no que no se levanten de la mesa hasta que eso esté resuelto, sino que es más allá del silencio de los fusiles, más allá del fuego, de que se cesen los juegos bilateralmente, es una construcción de agenda social y cuál es la sociedad que va a recibir esa agenda social que hay que tramitar y que no se hace en 8 meses. Sí. Bueno, Adriana, Ana Milena, me parece que se nos va agotando el tiempo cuando esto se va calentando. Entonces, yo realmente creo que nos quedamos como en punta en un momento en que podríamos entrar a profundizar mucho más, pero yo creo que vendrán otros programas, vendrán otras oportunidades y vendrán otros momentos. Yo realmente agradezco mucho la presencia, el aporte de ustedes, así que en un segundo
pueden despedirse del programa. Bueno, desde Focus queremos decir que queremos apostarle a la paz de este país, queremos apostarle a la participación de las mujeres en esa construcción de la paz y que el mensaje es que la sociedad debe respaldar la mesa de negociación hasta tanto se logre un acuerdo. Digamos que es muy importante que quienes están en la mesa no se levanten hasta que no lleguen a unos mínimos para avanzar en el camino de la paz. Bueno, a mí solo me queda agradecer por la invitación, decirles que la Corporación Humanas está comprometida con el tema de la paz y que de la mano de esta organización muchas otras organizaciones que llevan mucho más tiempo incluso que nosotras están comprometidas con el tema, muchas mujeres líderes en este país que están interesadas en el tema de la paz y que es muy importante estos espacios para visibilizar esos pasos que está dando esta sociedad y en este caso las mujeres hacia la paz. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, con esto finalizamos el programa de las mujeres y la paz en Colombia y invitamos a toda la teleaudiencia para que nos sigan por las redes sociales, Ni Reinas ni Cenicientas, Canal Capital, en el Twitter, @nireinas, correo electrónico nireinaniscenicientas@gmail.com. Muchas gracias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo.